le doy la bienvenida a Norita. Norita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lita? Un gusto estar con vos. Gracias por venir, porque sé que en todo este tipo de situaciones traen dolores en el cuerpo, en el corazón, en la mente. No son fáciles, no son fáciles porque, bueno, han pasado 40 años. Yo digo, por suerte, soy una agradecida a Dios, a la democracia, a este pueblo que hizo realidad Nunca Más. Y bueno, muy especialmente a Néstor Kirchner. A Néstor Kirchner porque fue el presidente en estos 40 años de la democracia que ha permitido en la última década que se puedan revisar las leyes de obediencia de vida punto final y que se pueda dar la reapertura a memoria, verdad y justicia. No la revancha, no la venganza. Eso nunca estuvo ni en el ánimo ni en el espíritu de estas mujeres que hemos visto, compañeros blancos que tienen 40 años y que siguen luchando en la plaza y siguen defendiendo los derechos humanos en la Argentina, que son un símbolo, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, y que han hecho posible que en estos últimos años de la democracia lográramos la reapertura de estas causas para que se sepa la verdad, porque durante muchos años de la democracia también se ocultó. Hubo un porcentaje muy importante, millones de argentinos que seguían pensando por algo será. Así es. Tratando de justificar. Tratando de justificar lo que ningún ser humano puede justificar, la tortura, el sufrimiento demencial, cuando además se trata del Estado, el Estado que nos tiene que proteger, el Estado Nacional que tiene que hacer valer los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos, era justamente el que se encargaba de violarlos y de llevar adelante toda esta práctica de abusos, de atropellos, hasta llegar a la figura del desaparecido, ¿no? La Argentina tiene en ese sentido una historia aberrante, digamos, se destaca, así como se destaca por celebridades, así como ha tenido Premio Nobel de la Paz, así también, bueno, mejor digamos, más que destacarse, es una vergüenza, digamos, de argentinos, ¿no? No sé si sabés que la picana es un invento argentino. Es un instrumento de tortura. Mucha gente no lo debe saber, que ha sido inventado por argentinos. Y la figura del desaparecido, no está ni vivo ni muerto, no tiene entidad, como decía Videla, también es una figura que se ha generado en la represión en la Argentina, y eso que durante muchos años se dijo que podía ser, pero al mismo tiempo se decía y se negaba, después se fue comprobando. Acá hubo miles de argentinos a los que se los mató, se los fusiló, y como se evitó enterrarlos para que no quedaran los cuerpos como elementos de prueba, pensando que alguna vez se podían reabrir las causas, directamente los tiraron a través de los famosos vuelos de la muerte en el fondo del mar. Exactamente. Bueno, está la sospecha con bastante certeza, digamos, que solamente se pueden comprobar a través de los procesos de juicios especiales. Por eso es tan importante la apertura de estas causas en manos de la justicia. Es la única que puede llevar adelante las investigaciones en el marco de la democracia. También hoy está la sospecha de que al ex gobernador Miguel Yagone, el querido gobernador Miguel Yagone, ha terminado en el dique Cabra Corral, ¿no? Y bueno, también está la sospecha de que en el dique La Ciénaga, en Jujuy, también hay desaparecidos que fueron tirados al dique. Bueno, esto ha sido parte de la brutal situación que se ve en la Argentina de ese 24 de marzo de esta dictadura a la que no queremos volver. Totalmente. A la que no queremos volver y que no nos tenemos que olvidar nunca que ha sido un proceso con participación cívico-militar. Porque acá todo este proceso se ha llevado adelante, la represión no vino sola, la represión vino de la mano de una política económica de concentración para cambiar un modelo económico de este país, para volver a reinsertarlo en el mundo como el país agroexportador, como el granero del mundo, con un bajo nivel de industrialización. Es decir, esto respondió a un esquema económico, y por algo Martínez de Oz fue una figura predominante en esos años de la dictadura. Es decir, fue la deuda más tremenda que se contrajo en este país desde principios del siglo pasado, y esa deuda justamente sirvió para el enriquecimiento de grupos económicos. Acá tenemos que ser muy claros con esto, es decir, exactamente, acá decir el las cosas como son. No fue para generar más escuelas, para construir más hospitales, para hacer más puentes, para hacer más caminos, para mejorar la infraestructura de este país, no.
acá la deuda que se generó en la época de la dictadura sirvió justamente para el enriquecimiento de los grupos económicos que se integraron en las multinacionales y que son hoy parte de ese gran movimiento de capitales financieros, bueno, que hoy tienen un lugar predominante en el mundo y que además siguen expresando esta política. Y bueno, hoy, digamos, la lucha que estamos llevando adelante contra los famosos fondos buitres vuelve a ser parte de la dolorosa realidad que vivimos hace 40 años en este país. Hoy uno veía todos los medios de comunicación, día histórico para la Argentina. Realmente a mí no me parece tan histórico, tengo que ser honesta, te lo digo a vos, se lo digo a los televidentes. No sé si la llegada del presidente Obama es algo histórico. Para mí histórico fue las batallas que libraron Belgrano, Güemes, San Martín. Eso es histórico, no es que venga Obama a la Argentina a encontrarse con el presidente Macri. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque se habló del tema de derechos humanos y se habló de la desclasificación de todos los archivos de la época de la dictadura. Pero no se dice cuándo. Entonces, ¿hasta qué punto es una defensa de los derechos humanos? ¿Hasta qué punto yo soy partidario que se conozca la verdad? Si no me dicen cuándo esos archivos van a ser abiertos o desclasificados, y que esto lo vinieron peleando los Kirchner desde hace muchísimo tiempo. Está bien, como presidente de un país puede venir, pero con esto no quiero decir que yo sea de las que digan, otra vez vendemos la patria. No, no estoy diciendo eso. Simplemente que hay que ver qué acuerdos económicos con esta llegada de Obama puede haber para la Argentina. Si las promesas se van a cumplir, si esa apertura económica realmente, económica me refiero en el tema de inversiones, o nos van a hacer un cuento, que en este caso no va a ser cuento chino sino cuento norteamericano, y volver a empezar con toda esta situación, como la ida a Cuba. ¿Qué le ha prometido? Que van a tener internet, pero vaya la promesa y el desbloqueo, dame comida, no internet, que realmente es lo que se está necesitando, ¿no? Así que bueno, para mí, repito nuevamente, no es tan histórico, me parece que está bien, un gesto, pero de ambos presidentes, pero histórico es haber recuperado la democracia. Sin duda. No puede hablar de derechos humanos una persona que tiene un país que es genocida, y tampoco decir que otros países, fundamentalistas o como sean con sus religiones, son los genocidas, porque todos sabemos perfectamente que los gobiernos estadounidenses o los gobiernos norteamericanos se han encargado de ser genocidas en el mundo entero. Es así, además, bueno, tenemos que decir con claridad cómo surge toda la política represiva de la década del 70 en Latinoamérica. En qué marco se da el asesinato del presidente Allende en Chile, y en qué marco se da la destitución de todos los gobiernos democráticos elegidos en la década del 60 y derrocados por la dictadura en la década del 70. Es el marco del consenso de Washington. ¿Qué es el consenso de Washington? Sí. El consenso de Washington, como Estados Unidos como país dominante del mundo occidental, define una política para Latinoamérica, y esa política tenía que instrumentarse a través de la concentración económica y a través de la represión mediante dictaduras militares. Berbisky lo dice con mucha claridad en un libro interesante, el libro de las Cortes, donde hace un poco el recuento de qué pasó con la justicia en lo que va del siglo pasado y el principio del siglo. Y allí justamente una de las cosas que dice es: se usó desde la década del 30 hasta el 70, durante 40 años, las fuerzas armadas de cada uno de estos países, porque no tenían partido político para instrumentar su política.
Así es. Entonces usaron como herramienta las Fuerzas Armadas de cada uno de estos países. Y desde allí ejercieron a través de las dictaduras posiciones dominantes destruyendo las democracias. Bueno, esto no podemos eximir de la responsabilidad de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran responsabilidad. No es un país ni en desarrollo económico ni en capacidad de decisión igual que otros países. No es la misma situación. Y es una potencia y lamentablemente las potencias se manejan de esa manera. Como que en su discurso de hoy dijo que como un poco así como que no va a parar hasta no destruir totalmente a ISIS. Bueno, sí, está perfecto, pero a su vez ISIS destruye a otros. Entonces, bueno, me parece que en este sentido, por suerte, hoy lo tenemos al Papa Francisco con una presencia a nivel internacional tan clara en la defensa de la paz frente a esta propuesta de guerra, porque la verdad, todo esto que se está desarrollando entre Estados Unidos y el mundo, el Oriente, claro, el Estado Islámico, como lo llaman ellos, sí. Son situaciones como dice el Papa Francisco, ¿no? El peligro de estar en los albores de una nueva guerra mundial, y esto no es para asustarnos, sino esto es para poner los pies sobre la tierra y tener claro a dónde nos llevan estas políticas. Que las políticas de enfrentamiento, las políticas de exterminio, las políticas de dominación llevan indudablemente, finalmente, a situaciones de guerra, a instalar situaciones de lucha, de exterminio de los pueblos, donde terminamos con estas situaciones que son aberrantes. Cuando uno ve lo que está pasando entre esos miles, cientos de miles de familias, las mujeres arrastrando las criaturas a través del mar, de las islas, de los puentes, con los inmigrantes que, prefieren perder la vida en el camino antes que no darse la oportunidad de salir de ese estado de guerra permanente. Claro. Ahora, Nora, qué contradicciones, ¿no? Porque por un lado, yo creo que muy poca gente puede conocer por qué se generan las guerras. Hay dos tipos de guerras, la económica y la religiosa, que se dieron en otros momentos, pero que también tenía que ver con lo económico. Normalmente son económicas. Cada vez que el Tesoro de Estados Unidos empieza a temblequear, sabemos perfectamente que arma una guerrita en un lugar, porque eso significa armamento, y entonces empieza a crecer nuevamente la economía norteamericana. Han estado muy mal. Así es. Han estado muy mal con una crisis que, la verdad, nosotros estamos pasando un poquitito así de lo que ellos pasaron, igual que los europeos. Entonces yo creo que la gente tiene que conocer, las guerras son más que nada económicas. Y fíjense, y te lo comento a vos también, ¿de dónde son las armas que manejan los de ISIS y los de los estados islámicos, como ellos dicen? ¿Las arman ellos? ¿Se las dan los rusos? No, la mayoría son armamentos norteamericanos. No, bueno, porque además lo que hoy son los grupos que dieron origen al Estado Islámico son justamente ciudadanos formados como milicianos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuando se instalaron en Irak, en Afganistán, en todo el Oriente Medio, supuestamente para reconstruir estos países y para defender del avance de las fuerzas terroristas. Así es. Entonces, todos estos grupos, Al-Qaeda y todos estos grupos se forjaron, además... Al-Qaeda era amigo de Bush. Pero claro, se formaron militarmente. Y socios, creo, en algunos negocios. Fueron formados militarmente por los Estados Unidos. Así es. Esta es la verdad de la historia. Sí. Y hoy, además, no es menos cierto que desatan las guerras y después hacen crecer su economía de dos maneras. Porque son sus empresas constructoras las que van a estos pobres países destrozados a reconstruir esas ciudades y con eso reactivan la construcción y tienen un ingreso para las grandes empresas constructoras que están distribuidas por todo el mundo,
Y después, por supuesto, la guerra, el enriquecimiento con la política de armamento, la venta de armamento, que es un ingreso fuerte dentro de las arcas de Estados Unidos. Hay una película de Nicolas Cage, que él es un traficante de armas, la gente debería verla, no me acuerdo el título de la película, pero deberían verla porque todo viene así, de esa manera, ¿no? A distintos grupos. No solamente hablamos de los estados islámicos, sino también hablemos de africanos, y que se matan entre ellos, pero propiciados por esto. Y lo que nunca dijeron, ellos nunca reconocieron, la guerra de Vietnam la perdieron. Así es. La perdieron por completo, pero no les importó sacrificar a su pueblo, que esos jóvenes, así como nos pasó a nosotros en Malvinas, sigan muriendo. Así que bueno, más o menos. Ahorita acá ya me están pidiendo que redondeemos, así que bueno, yo te pido una reflexión, como mañana, 24 de marzo. Yo cuento una anécdota muy cortita, eran como las 2, 3 de la mañana, una cosa así. Entonces sentí los helicópteros, yo estaba en mi casa, abrí las cortinas, corrí las cortinas y vi que estaban los helicópteros. No había escuchado todavía el comunicado número 1 y dije, pobre mi país, no me quedó otra cosa más por decir porque me salió del alma. Pero no te equivocaste, Estelita. Bueno, yo a 40 años del golpe del 24 de marzo apuesto y asumo también esta responsabilidad y este compromiso moral, personal y político de seguir trabajando permanentemente por memoria, por verdad y por justicia. Lo que los argentinos hemos ganado en estos años es incorporar los derechos humanos como política de Estado. Y esto no quiere decir de ninguna manera que la política de derechos humanos está a contramano de la política de seguridad, niega la política de defensa nacional, no, todo lo contrario. Es decir, la política de derechos humanos se afianza y se afirma como política de Estado junto con las políticas de seguridad, junto con las políticas de defensa nacional, con un profundo sentido y jerarquización del Estado. El Estado como la única institución y organismo que realmente puede representarnos y puede garantizar el respeto del conjunto de los ciudadanos. Y este punto tan importante que hemos alcanzado, que es el punto de mayor coincidencia de los argentinos, el nunca más, tenemos que seguir trabajándolo todos los días. Pero qué ironía, ¿no? La ministra de Seguridad, ¿no? Patricia Bullrich, era montonera. Contradicción. Ahora estoy a cargo de un ministerio que a mí me persiguió por una ideología. Realmente, bueno, no termino de entenderlo. Norita, muchísimas gracias por haber estado acá. Y la verdad que mañana, con lágrimas o sin lágrimas, no nos olvidemos de todos los compañeros, tanto de un partido político como de otros dirigentes gremiales, periodistas, escritores, la gente de toda, argentinos hasta comunes que no tenían nada que ver, que no estaban metidos, como ellos decían, por algo será, los recordemos. Se merecen nuestros recuerdos. Los recordemos y miremos para adelante. Miremos para adelante, reafirmando este compromiso. Todos podemos poner todos los días nuestro granito de arena para que esta historia nunca más se repita en Argentina, para que no tengamos ni un joven detenido, torturado y menos desaparecido. Totalmente. Gracias, Norita. Gracias.